Bueno, como ya sabemos, en América entre los años 1808 y 1824 trascendieron o sucedieron una serie de hechos muy profundos que no fueron aislados y que todos ellos formaron parte de este profundo proceso histórico que conllevó a la emancipación de las colonias americanas. Esto lo podemos decir, ¿sí?, como el inicio de la independencia. Y aquí hubo un montón de factores, hubo factores políticos, económicos, ideológicos, eh, por los que atravesaba España, y bélicos principalmente, que conllevó a estos principios de lucha por la independencia. En primer lugar, debemos recordar que España estaba acéfala, ¿sí? El gobierno estaba acéfalo de poder, provocada por la invasión de Francia de Napoleón Bonaparte y la eliminación, ¿no?, de la dinastía del Borbón, producto de encontrarse prisionero el rey Fernando VII. Por todo ello es que se empieza a avanzar y se le da legitimación a las juntas de gobiernos de las Américas, ¿sí? Pero hay muchos datos llamativos y entre ellos podemos decir que, aunque parezca mentira o poco factible, ¿sí?, todavía había en América muchas regiones que reconocían la autoridad del rey. Porque estaba muy fuerte todavía radicada, ¿no?, la cultura o la tradición española en América. Pero bueno, empezamos a ver primeras fases, ¿sí?, de la lucha por la independencia. También tenemos que tener en cuenta que estas luchas no fueron muy bien recibidas por todas las colonias, ¿sí? Y nos podemos preguntar, ¿y de qué dependían estas reacciones? Bueno, del tipo del vínculo que tenían las élites coloniales con el gobierno español. Por ejemplo, en las colonias más importantes, como podemos nombrar las del Virreinato de México, también las del Perú, los grupos de poder económico se mostraron interesados todavía en seguir manteniendo estos nexos con la metrópolis, ¿sí? Donde más poder económico tenían, más fuerte estaba también esa relación con España. La independencia de México se sabe que estuvo marcada en una primera etapa por una fuerte insurrección indígena ya por 1810, pero no se consolidó hasta pasados más de 10, 11 años, 1820, 1821, en gran medida por esto que estamos hablando, ¿no? Porque la élite económica eh, cambió su parecer o no dio su apoyo por miedo de perder ciertos privilegios. En el virreinato del Perú, por su parte, se convirtió en un fuerte punto de resistencia realista que se unió a la monarquía durante la restauración de Fernando VII. Es por ello que podemos decir que la independencia de Perú fue más tardía dentro de todos los que fueron estas oleadas independentistas, ¿sí? Esto lo nombro como para ir dando algunos ejemplos. Entre algunos de los motivos, ¿sí?, que llevaron a estas oleadas independentistas, podemos nombrar, por ejemplo, el recrudecimiento de las políticas centralistas, ya que se aplicaba una fuerte presión económica excesiva, ¿sí?, hasta el punto de empujarlos, digamos, a la rebelión. Partían de que los diferentes territorios que constituían la monarquía necesitaban políticas adaptadas a su realidad, no a la imposición de un modelo único para todos, ¿sí? A lo largo de lo que fue el siglo XVIII, el malestar contra las reformas se expresa a través de estas revueltas, en las que intervienen criollos, indígenas y también los mestizos, ¿sí? Se intenta de alguna manera romper con la antigua división entre la metrópoli que mandaba y las colonias que obedecían, porque en adelante pertenecían, digamos, todas pertenecían al mismo país sin importar el lugar de nacimiento, ¿no? Por eso todos se juntaban por una misma causa, ¿no?, por lograr esa independencia. Aparte de una cosa, digamos, era mantener la relación con España y otra ya empezar a que se logren imponer estas ideas, ¿no? O estas reformas que ya quería hacerlo el gobierno francés a través
de Napoleón Bonaparte, todo lo que fue las reformas borbónicas y demás, ¿no? Cambiaba todo literalmente. Aparte, también recordemos que de aquí se sacaban todas las materias primas que iban o que se exportaban hacia Europa, hacia digamos, el trasfondo de todo lo más valioso económicamente se encontraba en todas estas tierras, ¿no? Y bueno, y ellos empezaron a ver, ¿no? Las colonias americanas que podían explotarlas por sus medios, tener relaciones comerciales con otros países, como por ejemplo podemos decir Inglaterra, sin que ni siquiera tuviese que intervenir de alguna manera España, ¿sí? Bueno, al mismo tiempo también se empezaban a imponer tributos que eran lo que hoy diríamos leoninos, muy fuertes, y bueno, obviamente todo esto tenía una gran presión sobre la población, ¿no? Así que bueno, fueron parte de todas de estas luchas o cómo comienzan estas luchas, cuáles eran las causas y los motivos que llevaban a buscar la independencia. Podemos recordar también que, bueno, dentro de estas grandes luchas o dentro de los grupos insurgentes podemos encontrar a los mestizos, a los criollos y a los indios o a los indígenas, ¿no? Que como formaban, por lógica, una gran parte de la población, tuvieron una impronta muy importante en esta lucha porque eran muchos en población, si bien a veces no sabían usar las armas de fuego, pero sí a través de la lucha cuerpo a cuerpo, con las lanzas y demás, podían y ayudaron muchísimo. Lamentablemente no es toda la historiografía está reconocida la importancia de los indios en estas luchas y en estos conflictos por la independencia, ¿sí? Obviamente los intereses no eran de todos los mismos, quizá de los criollos y de ellos, que eran los más explotados, los más marginados dentro de la sociedad. Recordemos que algunos lo único que tenían era su fuerza de trabajo, porque las pequeñas parcelas en las que labraban la tierra se las sacaron, fueron excluidos de ellas y bueno, ¿no? Fueron parte de este proceso de las grandes haciendas que en su momento se fue conformando el país y que estaban aparte de las personas, de los hacendados, de las personas con mayor posición económica dentro de la sociedad. Ellos se veían relegados a solamente utilizar su fuerza de trabajo como su única manera de mantenerse y todo esto que conllevaba una explotación terrible físicamente, laboralmente, tenían los peores trabajos, las peores condiciones de vida y demás. Y lamentablemente, y a forma de cierre, podemos, ¿no?, hacer una reflexión y pensar un poco el gran aporte que hicieron los nativos, los indios en la revolución y lo poco que hoy en día todavía son reconocidos, ¿no? Porque creo que en todos los países de Latinoamérica podemos afirmar que aún se sigue manifestando a través de las luchas indígenas por el reconocimiento de ellos como cultura, el reconocimiento de ellos para las tierras y tantas otras cuestiones en las que luchan hoy en día.